Que empieza a grabar en este momento, chicos. Saluden. Hola. Hola, hola, chicos. Eso es. Muy bien, chicos. Ya hicimos el pase de lista, ya di las indicaciones finales. Ujú. Para los que no estaban, que creo que son pocos, bueno, les comento de que pues les pedí básicamente a los chicos que todavía faltaban de pues el examen, ¿no? Pero creo que no hay nadie más, entonces ya son todos los que Yo también, profe, pues, perdóneme. ¿quién es usted, compañero? Pérez González, creo ya le había dicho un compañero mío, pero Ajá. ahí le rectifico. Pérez de Industrial, Sí, que faltó de entrega. sí. Ok, le comento, solamente hasta el día de mañana le voy a recibir ensayo, de todo lo que se ha visto. Es la manera en la que va a poder recuperar, ¿sale? Ok, Mándelo a mi correo y pues esperando que llegue, ¿sale? Profe, yo lo único que me faltó se lo mandé también por correo. De la tarea, ¿verdad? Sí, es lo único que me faltaba, lo que le mandé. Sí, pero creo que sí ya se lo tomé en cuenta, Rosa Isela, ¿verdad? Sí, bueno, Sí, gracias. sí, no hay de qué. De Uriel Alejandro, ¿saben algo o también ya es baja? Y de Pedro también, de su compañero Pedro Guzmán. Sí, Guzmán Pedro La, Jorge. ¿Cómo? la clase, ¿sí me escucha? ¿Sigue asistiendo? ¿Siguen los dos? Creo que sí. ¿Y Trujillo Carlos también anda por ahí o ya no asiste? Carlos Trujillo. Ok, creo que de ellos sí no sabemos. Y se reduce el grupo. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces con lo que es el programa. Pues sí es un poco extraño sabiendo que pues ya cada vez hay menos compañeros. Entonces, Grimaldo, Diego Armando también me dijeron que ya no iba a venir, ¿verdad? no, Sí, profe, profe, ya no, muebles, ya muebles. Ok. ¿Todo bien allá, compañeros? Mm, Rivas, Juan Pablo y Dafne también me dijeron que ya baja, ¿verdad? sí, profe. Ok, muy bien. Y queda pendiente Saitza, Carlos Sánchez y Luis Alfredo. Creo que Luis Alfredo Sánchez y Alfredo Pérez. Jair Benjamín también es de los que me falta del examen. Entonces, si no me mandan el ensayo, como comenté, con todo lo visto, ya para el día de mañana a esta hora, entonces van a estar con una espantosa X en la parte del examen, chicos. Entonces, para que se pongan las pilas. Entonces, compañero que me comentaba, Alfredo, hasta el día de mañana, ¿sale? Ok, profe, gracias. Ok. Arreguín ya también está. Y pues creo que ya es todo. Muy bien, chicos. Entonces, pues vamos a continuar, ¿sale? Toño, dígame, ¿cuál es su preocupación? ¿Qué le carcome por dentro? Prof, pero eso nada más es para los que no hicieron el examen. Es que ya entré tarde, A entré los- como a las 15 sí, por ahí. para los que no lo pudieron entregar. Entonces yo ya que lo hice, Ujú. pues no hay pedo. ¿Usted ya lo pudo hacer, Toño?
Sí, ya, desde la semana Ok. pasada. Sale. Ok, Gracias, profe. entonces si no tiene problema, ya tiene calificación asignada, ¿sale? Muy Va que bien, va. chicos. Eso es. De cualquier manera, bueno, ahorita checo, pero sí, si ya lo tiene, ya lo pasé. Entonces, chicos, ¿qué fue lo último que vimos hasta antes del examen? ¿No Antes se del acuerdan qué examen, tipo vimos? de comunicación, profe. Ajá. ¿Cómo? Antes del examen, tipos de comunicación. Así es. Y después de eso vimos qué es la organización, ¿verdad, chicos? Sí, profe, pero no lo vimos completo. Es correcto, eso es porque el día de hoy, Rosa Isela, vamos a retomar el tema de organización. ¿Sale? Así Sí, es, está bien. José María. Ujú, gracias, chicos. Sí, no lo vimos completo porque pues básicamente pues no se podía, ¿verdad? Pero sí vimos parte del tema. Entonces, el día de hoy lo que nos compite es justamente terminar lo que es organización para posteriormente ver qué es la cultura organizacional, la comunicación organizacional y pues dejar algunas tareas donde ustedes pues resuelvan una situación específica. Por lo pronto nos quedamos en esto sí lo vimos, estoy casi 100% seguro que esto sí lo vimos. Y nos quedamos en el establecimiento de una estructura racional y la importancia de la organización. ¿Es esto correcto, chicos? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, antes de avanzar, ¿qué es una organización? ¿Qué será? Ya se les olvidó, chicos. No puedo creerlo. ¿Qué será la organización? Le preguntaré a alguien al azar. Vamos a ver. Se encuentra con nosotros José Martín Longoria. Primero, profe, Longoria. no, Díganos, ¿qué recuerda que era la organización? ah, sistema que permite una utilización parcial equilibrada de recursos. Bueno, fue lo que había apuntado. Ajá. Ok, sí les comenté que dentro de las definiciones, pues solo nos íbamos a quedar con algunas, ¿verdad? Pero vamos a ver con cuál otra podemos quedarnos. Muchas gracias, compañero. Era básicamente entender que es un sistema que permite una utilización de recursos. Se define, bueno, esto ya no tanto porque es más como un verbo, pero desde Fayol, es constituir el doble organismo material. Es una estructura desde Reyes Ponce de relaciones que debe existir entre funciones, nivel y actividades. Ujú. Les decía que de todas las definiciones habidas y por haber, nos vamos a quedar un poco con esta, ya que nos habla de que existen pues funciones, niveles y jerarquías y que hay una organización en la estructura. Ujú. Esto ya lo vimos en los elementos de lo que es la organización, donde nos habla que tiene que tener estructura, sistematización, agrupación y asignación de actividades, debe haber jerarquía y simplificación de funciones. Aquí yo les ponía el ejemplo que para poderlo comprender un poquito más a profundidad, pues teníamos que entender cómo era el sistema de pues de lo que es el trabajo en serie de Henry Ford.
Entonces, ustedes me dijeron que lo dominaban a la perfección, lo que era propuesto por Henry Ford. Entonces, vamos a continuar. De ahí, pues vamos a lo siguiente, la importancia de la organización. ¿Mm? ¿Qué tan importante, qué tan importante o qué factores de importancia tiene como tal la organización? Bueno, pues como podemos notar primero, que tiene un carácter continuo, una organización. No se puede decir que ha terminado, ya que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes. Esto quiere decir que siempre, sí o sí, chicos, siempre una organización se va a ir, pues, ¿cómo comentarlo? Se va a ir reinventando, ujú, se va a ir adaptando a nuevas circunstancias. Y por eso mismo, pues nunca va a terminar el proceso organizativo de una empresa, porque siempre hay que tomar en cuenta nuevas tareas, nuevos niveles, nueva organización, etcétera. De ahí, bueno, también que nos dice que es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos de un grupo social. Hablamos que hay una estructura, que hay funciones, que hay tareas. Eso es porque justamente la organización, pues es un medio que permite a las personas que lo conforman, pues lograr un objetivo. Les comentaba y veíamos, o recordábamos, mejor dicho, cuando veíamos los temas de organización la clase pasada, yo les comentaba que por eso es que esto se veía hasta la instancia de formación sociocultural 2, porque en la uno nos enfocábamos más en la construcción cultural de una sociedad. Veíamos lo que es la importancia de socializar y de los grados de socialización que llegan a manifestarse. Bueno, dentro de eso veíamos que existía algo llamado grupo social, que es solamente cuando un conjunto de personas comparten una misma o un nivel de interacción. Esto se los digo porque les decía que la clave para entender un grupo social es el nivel de interacción que tienen los individuos entre sí mismos. Retomamos ese punto porque, como ya les dije, hay que tomar en cuenta el nivel de interacción que hay entre los individuos de un grupo para poder entonces generar la estructura también de una organización, para generar un propio sistema de trabajo. Entonces, para ello, vuelvo a mencionar lo del grupo social, porque acordábamos que debe de haber un grado de, pues, un grado de socialización, de vinculación. Esto va a permitir que en un grado mayor podamos realizar una actividad de mejor manera, desde adentrarnos a mayor profundidad de nuestro grupo social hasta también, pues, lograr algo, una tarea compleja. Eso a nivel cultural de manera en general. Pero si lo enfocamos en lo que es la cultura organizacional, pues cada empresa, cada grupo, cada organización surge porque desea cubrir cierta necesidad. Entonces, pues para cubrir una necesidad se puede hacer notar que el individuo por sí solo, un individuo, un sujeto, es muy difícil que pueda lograr algo. Se puede, sí, sí se puede, pero no siempre puede hacerlo por sí solo. Entonces, para ello tiene que apoyarse del esfuerzo de otros individuos. Una vez que eso sucede, pues ya tenemos un parámetro para generar tanto vínculo, con ello un grupo, mayor interacción y por ende ahora, pues la capacidad de lograr los objetivos de este grupo. ¿Qué tan importante también? Bueno, pues suministra métodos para que se desempeñen actividades. Como vimos, hay jerarquías, pero también esto es porque hay una estructura y hay niveles de socialización, niveles de organización.
lo que nos dice y lo que nos propone este apartado, ya les dije, para que podamos lograr algo a nivel inclusive organizacional, laboral, pues dependemos de la ayuda de otros. Ujú. Pero también dependemos de ciertos recursos, de la ayuda de los demás, pero también de administrar nuestros propios recursos. Entonces, lo que hace una organización, a partir de su estructura, de su organización y demás, de sus roles, pretende que tengamos una gestión de nuestros recursos, una temporalización de actividades, un rol de actividades, de circunstancias y demás que nos permita ir generando lo suficiente para poder cumplir con lo que debemos o con lo que queremos, pues ya presentar. También evita la lentitud e ineficiencia de las actividades. Al estar todo ya programado y al tener los pasos ya perfectamente determinados y claros, pues entonces lo que hace la organización es evitar que las cosas no avancen. Si lo que busca es tener un control, bueno, pues ya establecido ese control, ahora lo que se pretende o lo que se busca, pues es justamente hacerlo de manera efectiva. También la organización es importante porque reduce o elimina duplicidad de esfuerzos. Al ya tener perfectamente determinado quién hace qué, ya no es necesario que algunas funciones que no necesitan hacerse de manera doble, pues ya no es necesario que se contemple eso, ya que en el organigrama, en la distribución de los roles, pues ya sabemos quién va a realizar qué, en qué momento y para qué tiempo. Y que una vez cumpliendo con esa, pues con esas demandas, entonces ahora pues habrá otro apartado, otro grupo que se encargará de darle forma a dicha tarea. Esto es solo para ver la importancia de una organización. Ahora, lo que vamos a ver son las etapas en las que se forma o de las cuales se va formando una organización. Las etapas de la organización son, primero, división del trabajo y segunda, coordinación. Para entender estas dos, chicos, no está de más recordar lo que les mencioné con respecto al origen de lo que es la organización. Se los volví a mencionar hace rato. Para tener contexto completo de esto, pues hay que entender cómo funciona la metodología de el trabajo en serie propuesto por Henry Ford. Chicos, ¿cómo funciona el trabajo o la línea en serie de Henry Ford? Ya algo me mencionaron, pero pregunta, ¿cómo funciona este modelo de trabajo? Que cada persona hace una tarea, ¿no? Así Ujú. en serie hasta terminar el producto, ¿no? Así es, compañero. Entonces, lo que nos dice es que hay que realizar una actividad específica porque otro compañero va a hacer otra actividad que lo complementa y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, es como cuando nos encargan una exposición, tiene que haber una cierta organización para que se pueda llevar a cabo esa exposición. Ok, es correcto. Tiene que haber cierta organización. Entonces, aquí lo que hacen primero es dividir el trabajo, ¿no? Saber cómo va a ser, quién va a hacer qué y pues sobre todo coordinar los esfuerzos para que no se hagan cosas repetidas, ¿no? Ahora bien, dice que es importante resaltar que si el proceso, gracias compañeros por la aportación siempre atinada ustedes realizan. Les decía que pues hay que resaltar que el proceso de organización se presenta
aparte de tipos de organización, ya que pues va más de la mano de cómo es que se formula una cierta teoría y modelo de trabajo. Ujú. Aquí un pequeño diagrama de cómo funcionaría la división del trabajo. Donde nos habla cómo funciona la organización, dónde está el rol de la división del trabajo y que a partir de esta pues se hace jerarquías, se departamentaliza y se describen las funciones de aquellos componentes de la organización para posteriormente coordinarse. Pero para entender este gráfico, vamos punto por punto para entender cada uno de estos. Primero, la división del trabajo, que es la separación y delimitación de actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. Esto va a ser importante, esta definición es importante, chicos. Yo que ustedes, pues la apuntaba o la resaltaba, porque ¿Me está pasando la es, diapositiva? de hecho es lo que le iba a comentar. Este documento Es ya que me está disponible aparece. desde hace una semana No, pero en ahorita en la clase plataforma. me aparece la pantalla en negro. Ok, no, pero sí estoy compartiendo. ¿Sí se ve o no se ve, chicos? ¿Los demás sí se ve? Pues pone que sí estoy compartiendo. Sí, profe, Es sí que se ve. sí me estaba apareciendo y ahorita ya no. Ok, no, sí estoy compartiendo todavía, compañera. Mire, de veritas, sí me aparece. Me dicen sus compañeros que sí se ve. Entonces, no sé Mm, si, a ver, deje quito y vuelvo a compartir. Lo mejor es eso. no me aparece nada. No, no me Ahí aparece. se ve. Pues no, déjeme salgo y ahorita me vuelvo a meter. Ok. Sí, a lo mejor puede ser por ahí, porque sí, sí está. Sí estoy, bueno, me dicen que sí se ve que estoy compartiendo. Mira, así se aparece. Y le doy clic y ya no aparece. ¿Todo bien, compañera? Ok, entonces vamos a continuar en lo que su compañera se vuelve a conectar. Muy bien, les decía que esto lo apuntaran, lo resaltaran, lo grabaran o como a ustedes se les haga más fácil, pero sí que estén conscientes de esta definición, porque es importantísima. Les vuelvo a decir, dividir o división del trabajo se refiere a la separación y delimitación de actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. Esta división del trabajo lo que busca es dividir funciones para que se tenga un dominio técnico o un dominio de labores al momento de poder realizar una actividad. Entonces, separa y delimita actividades. A veces esta división de trabajo con el sistema de Ford, sí, ya sé, ya lo mencioné, pero lo voy a volver a hacer muchas veces, es el máximo ejemplo de cómo funciona la división del trabajo. Porque les decía, en una persona cuando era contratada en la empresa de Ford, por ejemplo, se encargaba solamente de mover o de apretar una tuerca. Sin embargo, ya que solo tenía que hacer eso, pues solo se le entrenaba para hacer eso, apretar esa tuerca.
Pero si no lo hacía, pues la siguiente estación ya no podía avanzar en la actividad que le tocaba, que es a lo mejor poner otra pieza. Si no estaba bien ensamblada esa tuerca, que estaba en una estación anterior, la estación posterior ya no podía hacer su trabajo y se detenía todo el trabajo. Ahora, estoy hablando que todas esas piezas, a lo mejor esa tuerca, esa pieza, son solamente de una parte, a lo mejor es un eje o para poner una llanta solamente. Pero si contábamos todas las estaciones de trabajo, pues lo que hacían era ensamblar un coche, ajá, de manera procedural. Sin embargo, pues es más sencillo que varias personas con una labor bien específica lo hagan, a que pues una persona se aviente más de una labor. Esto hacía que no hubiera tanto esfuerzo, el trabajo fuera más eficaz, más preciso, pero también abarataba los costos de producción y hacía que cualquier persona, en general o en promedio, pudiera pues acceder al producto de Ford. Ahora, ¿qué otras maneras o cuáles son las maneras en las que podemos entender la división del trabajo? Bueno, primero la jerarquización. Significa, bueno, viene del jerarques o jerarca, que significa superior. El término jerarquía se emplea para describir el sistema de gobierno o fue empleado para describir el sistema de gobierno de una iglesia a partir de sus sacerdotes escalonados en grados. Desde lo administrativo, la jerarquización es la disposición de funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia. La jerarquización es esta división del trabajo en la cual depende del nivel que ocupa un sujeto en la escala, pues en la escala de la empresa, dependiendo su nivel, ¿verdad? Se le van a dar solamente tareas que corresponden a ese nivel. Obviamente, al tener un nivel mayor, una responsabilidad mayor, pues eso quiere decir que al tener responsabilidades, pues también tiene que tener pues una paga acorde a lo que está haciendo. Pero eso es porque está especializada esa persona. Por ejemplo, tendrá el mismo pago una persona que se encarga de capacitar a una serie de personas, tendrá la misma paga ese personaje contra, por ejemplo, alguien que invierte su capital directamente para que esa empresa funcione. ¿Tendrán el mismo pago y por ende la misma responsabilidad el que capacita contra el que está poniendo el dinero para que la empresa jale? ¿Será la misma responsabilidad, chicos? ¿Qué opinan? No, profe, no es lo mismo. ¿Qué? Porque, ¿qué consta? Porque el que está invirtiendo solamente está dando vuelta a su dinero para tener ganancias. Ok, sin embargo, ese solamente también hay que aterrizarlo de una manera, compañera. ¿Cree que haga algo en la empresa? ¿Tendrá una labor ahí? Pues es que depende mucho la situación porque hay personas que solamente invierten, más no hacen nada y solamente reciben dinero. Ok, sin embargo, estamos de acuerdo que si no invierten, no hay empresa. Ajá, por eso es que recibe más. Cosa que el que capacita tiene menos responsabilidad porque no es quien está invirtiendo,
pero también tiene que tener cierta responsabilidad y por ende cierta cantidad de pago. Entonces, aquí lo que les comento es que la jerarquización es dependiendo de las responsabilidades. Si el dueño pues tiene mayor responsabilidad, recibe más dinero, pero pues al final del día es quien está poniendo más pago. Ujú. El que está capacitando, pues obviamente también tiene que recibir una paga, pero no en la menor cantidad porque pues al final del día no está aportando algún tipo de costo. Entonces, pues va respecto a eso. Como dice el compañero en su comentario, depende de la jerarquía. Ujú. Ahora, podemos irnos a niveles más abajo, un operario contra un supervisor. El supervisor pues recibe hasta cierto punto o un poco más de paga. ¿Esto por qué? Porque su responsabilidad es mayor que la del operador general, que la del operario. Eso está destacado en el organigrama de la empresa. Entonces se les paga más porque tienen mayor rango y por ende mayor peso, importancia, pero también mayor grado de responsabilidades. Ujú. Los niveles jerárquicos son conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que posean. Esto, chicos, lo veíamos que también a nivel social existe. Existen los estratos, los tipos de grupos sociales con cierta mayor responsabilidad unos que otros. En la empresa se puede identificar más, en una organización se puede identificar más rápido, debido a que, como les decía, vemos la división de puestos, la descripción de los mismos, pero también lo podemos ver en la brecha salarial. No se le puede pagar lo mismo a alguien que tiene más responsabilidad que otro. Bueno, al menos eso desde el régimen económico en el que vivimos. La jerarquización entonces implica la definición de la estructura de la empresa por medio del establecimiento de centros de autoridad que se relacionen entre sí de manera precisa. Por ejemplo, aquí vemos en la escuela cuáles son los niveles de jerarquía. En un equipo de fútbol y en una empresa de manera muy general. Por ejemplo, la asamblea de accionistas, el gerente general, los tipos de gerencias y debajo de cada gerente pues están supervisores. Ajá, después depende del área. Por ejemplo, aquí en personal pues debe de haber operarios. En ventas no va a haber operarios, pero va a haber vendedores, por ejemplo. En compras va a haber no compradores o vendedores, sino supervisores. En finanzas, pues aquellos que también supervisen el manejo de los dineros, etcétera. Vamos a otro tipo de división del trabajo que no es tan, ¿cómo decirlo? Tan hiriente, ¿verdad? Departamentalización. Esta se logra mediante una división orgánica que permite a la empresa diseñar con eficiencia sus diversas actividades. A esta división y agrupamiento, pero a la división y el agrupamiento de funciones y actividades se le conoce como departamentalización. Lo que nos dice esta división del trabajo, chicos, es que vamos a generar un área, se van a generar áreas de trabajo dependiendo del tipo de tarea que se va a ir desarrollando. Por ejemplo, tenemos en un supermercado, pues lo que es el área de cajas, lo que es el área de ropa. Dentro del área de ropa, pues está ropa para hombre, ropa para mujer, para niña, para niño, para bebé. En el supermercado, además de ropa y de área de cajas, pues está frutas y verduras, está carnes, está abarrotes y dentro de abarrotes está detergentes. Si se dan cuenta, esa forma de dividir es porque se buscan características muy similares entre los productos
para poderlos organizar. Esa, chicos, es una forma de departamentalización. ¿En la industria en organización funciona igual? Por supuesto que sí. Ya vimos que existen niveles de jerarquías por poder, los jefes, los que no son jefes, y así sucesivamente. También existe la departamentalización. Por ejemplo, está el área de recursos humanos, está el área administrativa, están las áreas de operaciones, donde es el trabajo manual, el troquelado, la función de armado, por ejemplo, y dependiendo de las actividades que se realicen, se van a departamentalizar. Ya les decía, RH, pues evidentemente es un departamento. Administración es otro departamento, el cual a su cargo tiene a recursos humanos y así podemos encontrarlos. Dentro de un hospital también hay departamentos. Está oncología, urgencias, por ejemplo. Está bacteriología, patologías. Vaya, las organizaciones lo que buscan es crear una división con base en características similares para poder identificar, agrupar y de esta manera eficientizar el ritmo de trabajo. Pero ¿cómo se logra? Bueno, primero, para poder departamentalizar, hay que enlistar las funciones de la empresa. ¿Qué es lo que hacemos? Si nuestra empresa es de ventas, está enfocada a las ventas, bueno, ¿cuáles son mis áreas? Por ejemplo, vender, como les decía, en un centro comercial. Si vendo abarrotes, pues los tengo que clasificar, los que son químicos, los que son comida, los que son perecederos, irlos clasificando. ¿Qué tipo de productos son aquello que vendo? Si es de servicios, ¿qué servicios damos? ¿Y en qué niveles damos esos servicios? Siguiente, clasificarlos, ya que tenemos una lista de todas las funciones que nuestra organización está realizando, pues ahora las tengo que clasificar, ¿no? Les decía, abarrotes. Vamos a clasificar por alimentos. Los que son perecederos, los que no son perecederos, los que son congelados, los que son carnes, los que son lácteos y los que son, los que son, pues, de pescados, por ejemplo. Si no son comida, bueno, ¿qué tipo de productos son? Por ejemplo, ropa. Ahí meto todo lo que es ropa, los que son productos químicos, bueno, si son lavatrastes, si son detergentes, según sea su función. Otra forma o el siguiente paso es agrupar los niveles según el orden jerárquico. ¿Cuál grado tiene mayor importancia? Dentro de una tienda de abarrotes se supone, ¿verdad?, que todas esas áreas tienen la misma importancia en lo que es piso de ventas, pero hay áreas que tienen mayor orden jerárquico. ¿Cuáles son? Pues el área de cobro, lo que es el departamento de cajas, porque pues son los que llevan el control de qué productos se están vendiendo y sobre todo cuánto dinero se está recibiendo por los mismos. Otro nivel de importancia, otra área de mayor importancia, pues evidentemente son las áreas administrativas, ya que nos van a ir diciendo qué personas se están quedando, qué otras personas se van a ir, y pues en qué momento se va a reclutar más gente, etcétera. Igual en cada área, en el ramo, por ejemplo, industrial, están todas las áreas de armado, de procesado, de procesamiento, perdón, de algunos productos, de algunos insumos, y pues también las áreas más importantes vienen siendo las administrativas, en algunos casos.
Pero profesor, usted está abogando mucho por lo administrativo. Chicos, ya les dije que en algunos casos, pero ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo, sin inversión no hay capital, sin inversión no hay trabajo. Entonces, obviamente también dentro de las áreas de producción también hay jerarquización, hay niveles. Está, les decía, el operador, está operador A, está supervisor, está jefe, jefe de área o jefe de piso, gerente, y así podemos ver todos los niveles. Entonces, chicos, no es algo que yo me estoy inventando, ¿sale? Ahora, ¿qué otra forma para, o qué otro paso para departamentalizar? Asignar a ti actividades a cada una de las áreas agrupadas. Volvamos al supermercado. Ya dividí por tipos de alimentos. Bueno, ya dividí por alimentos y tipos de alimentos. Ahora, ¿qué actividades va a hacer la persona encargada de, pues, cada área de alimentos? Bueno, es aquí donde tenemos que ver que, por ejemplo, tiene que recibir el producto, lo tiene que acomodar, tiene que ir rotando primeras entradas, primeras salidas, posteriormente, pues, llevarlo al área de ventas, o si un producto ya ha pasado por su proceso de, o su ciclo de utilidad, entonces, cómo se va a desechar, eh, todas estas áreas, todas estas características son las que vamos a asignar. En un área de producción, en el área industrial, ¿qué actividades va a hacer cada área? Desde recibir material, recibir área, sacar tipo o manejar cierto tipo de herramientas, disponer de las mismas. Y así con cada tipo de departamentalización vamos a ir viendo, pues, qué actividades tiene que haber. Ahora, especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación entre las funciones y sus puestos. Operario, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Quiénes son sus superiores? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿A quién le tiene que rendir cuentas? Y en caso de no cumplir, ¿quién será el encargado de sus sanciones? Ahora, ¿cómo se va a llevar con otras líneas, con otros departamentos? Es el siguiente paso. ¿Cómo va a ser la función, o bueno, mejor dicho, cómo va a ser la relación entre, pues, cada una de las áreas? ¿De qué depende su trabajo? ¿Con quién se va a poner? ¿Con quién tiene que, pues, con quién tiene que realizar? ¿Con quién tiene que trabajar? Ponerse de acuerdo. Y sobre todo, ¿qué pasa si no hacen esa área lo que supone tiene que haber realizado? Siguiente paso para departamentalizar: tamaño, existencia y tipo de organización de un departamento deberá relacionarse con el tamaño y necesidades específicas de la empresa. Si la empresa, pues, está enfocada en ventas, por ejemplo, pero no es una empresa muy grande, pues entonces, ¿qué tanto alcance tendrá esa empresa? ¿Qué van a realizar? ¿Cómo van a ampliar ese rango al que ya están llegando? Y pues, hasta dónde puede llegar a crecer la responsabilidad a dichas funciones. Chicos, preguntas, dudas que tengan. No, profe. ¿Dudas? Todo bien, profe, todo bien. Ok. De aquí entonces, si ya quedó claro los pasos para poder hacer una departamentalización, ahora tenemos que ver cuáles son los tipos de departamentalización que existen.
¿Cuáles son estos grados? Bueno, departamentalización funcional. Es común que en las empresas o en la industria, bueno, pues haya una necesidad de agrupar actividades análogas según su función primordial para lograr la especialización. Es decir, qué tanta compatibilidad existen entre varias actividades de un grupo específico para poderlas catalogar y clasificar. Esa es la departamentalización funcional. ¿Qué tanto coincide el perfil, las responsabilidades y las actividades de un área para entonces empatarlas y que se pueda pues realizar desde este apartado? Aquí nos pone un ejemplo, el área de finanzas. Bueno, pues como subáreas nos marca contabilidad, tesorería y presupuestos, que en teoría pues tienen la misma función. Por eso es que son del área de finanzas, ya que en común se encargan de administrar los recursos económicos. Por ello es que los tenemos pues en esa misma organización. De aquí pasamos a otra departamentalización que es por producto. Estas se las mencioné en el ejemplo de las dos formas. Les decía que desde el ejemplo del centro comercial y también en una empresa que trabaja pues con la forma propuesta por Henry Ford. Esta se caracteriza de que debido a la dedicación a la fabricación de diversas líneas de productos. Esta departamentalización se hace con base en un producto o grupos de productos relacionados entre sí. Les decía, si es el área de carne, de pescado, de perecederos. Bueno, si es de perecederos, ¿cómo la dividimos? Bueno, pues ahí están. Si no es alimentos, entonces es otro departamento. ¿Cuáles pueden ser? Químicos, ropa, etcétera. Esa pues ya quedó explicada. Y aquí de igual manera nos va pues mostrando un poco cómo es que se pueden ir generando esos propios tipos de departamento. Otra manera de crear una departamentalización es geográfica o por territorios. En este caso, se proporciona un instrumento lógico y eficiente cuando las unidades de la empresa realizan actividades en sectores alejados físicamente y o cuando el tramo de operaciones y de personal supervisado es muy extenso y está disperso en áreas muy grandes. Este tipo de departamentalización se utiliza principalmente para áreas de ventas. ¿Cómo es esta departamentalización? ¿A poco existe? Sí, sí existe. La podemos ver, por ejemplo, inclusive aquí en San Luis. Chicos de industrial, ¿cuáles son las empresas del ramo automotriz que están en San Luis Potosí establecidas? BMW, ¿qué más? GM, GM, ¿verdad? ¿Qué más, chicos? ¿Ya son todas? No, no son Pues todas. es que hay Toyota, varias, ¿no? Hay varias así porque, es. por ejemplo, la Drex les hace arneses, Eaton también hace muchas piezas, o sea, son varias que aunque no ensamblan carros tal cual, pero están en el ramo de automotriz. Muy bien, es correcto. Como usted dice, son varias. Y usted acaba de decir cuál es el punto en común de ellas. ¿De qué se encargan? ¿Por qué están aquí en San Luis? ¿Cuáles son sus funciones? Ya lo mencionó, compañeros, son armadoras. Entonces, les ejemplifico con pues con esas empresas, sus, pues, ¿cómo decirlo? Sus subsidiarias aquí en San Luis,
porque ese tipo de departamentalización es geográfico por territorio. Las armadoras que están no solo aquí en San Luis, sino en todo México, es un departamento determinado por geografía o territorio. Las áreas en América Latina, en México, pues las armadoras, ¿no? ¿Cuál es su función? Ya vimos, pues ir armando. Dependen de otros, pues de proveedores, por ejemplo, para poder realizar su actividad. ¿No? Entonces, se utiliza para, pues, tipos de empresa que se encuentran en diferentes áreas de el globo. Y sí, como dice usted, Jacqueline, Tesla en Nuevo León. Que queríamos que tuviera aquí en San Luis, pero pues bueno, ¿qué le podemos hacer? Muy bien, entonces esta queda clara, ¿verdad, chicos? Departamentalización por clientes consiste en crear unidades cuyo interés muy primordial es servir a los distintos compradores o clientes, es decir, se crea un área específica enfocada en un tipo de persona específica para la cual se va a trabajar. En este caso, para tipos de clientes. Consiste en crear unidades cuyo interés primordial sea servir a distintos compradores o clientes. Y nos habla, por ejemplo, de tipos de ropa, que hay pues damas, caballeros, junior, niños, recién nacidos, etcétera. Departamentalización por proceso o equipos. Esta se enfoca cuando estamos en una organización destinada a la fabricación. Nos dice que este es el proceso que se haya empleado, o bueno, depende del proceso del equipo que se haya empleado, puede servir como base para crear unidades departamentales. Por ejemplo, en fábricas de ropa, pues está el tejido, está pues el colocado de cierres, de botones, bastillas, etcétera. El agrupamiento en torno de un desplazamiento, perdón, de tornos en un departamento, en otro, por ejemplo, el uso de fresadoras, en otro, inclusive puede hacerse por equipos inclusive similares, puede estar el torno normal o el torno de CNC, igualmente la fresa y la fresadora CNC. Depende del equipo, podemos crear también nuestra propia área de departamentalización. Aquí se ve producción por torno, troquelado, taladro y fresador. También hay departamentalización por secuencia y estaba un poco de la mano de esta anterior, ya que esta nos propone que se utiliza en niveles intermedios o inferiores. Muchas empresas por cuestiones económicas, de tiempo o inclusive por políticas muy propias de trabajo, se crean ciertas pautas como trabajar por turnos. Entonces, por lo general, cuando se trabaja así por turnos, se crean secuencias específicas para poder realizar algún tipo de trabajo. Por ejemplo, a veces en turno matutino se hace algo diferente que en vespertino y que en nocturno. Depende del tipo de fábrica, si es en el área industrial, enfocada en alimentos, por lo general lo único que cambia es el tipo de producto que se hace. Pero pues se le da seguimiento a los productos realizados por el turno matutino, por el vespertino y por el nocturno. Hasta aquí, chicos. Preguntas, dudas. Dudas, preguntas.
¿no? A ver. Ok, Jacqueline. Eso es con respecto al tipo de departamentalización, a lo que es la especialización en el trabajo. Ahora pasando al otro tema, tenemos que hablar sobre la coordinación. Y esta nace de la necesidad de sincronizar y armonizar los esfuerzos para entonces de esta manera realizar de manera eficiente una tarea. Si durante la primera etapa del proceso de organización se realiza una división del trabajo con sus ventajas, es indispensable que ésta se complemente con la coordinación, es decir, se van a dividir los tipos de trabajo, las formas, los métodos, pero tenemos que organizar, tenemos que saber cómo es que se van a llevar a cabo para que haya un trabajo bien especializado y que no haya ningún contratiempo. La importancia de la coordinación se fundamenta en un principio justamente de organización. Es decir, dentro de la organización vamos a organizarnos por muy redundante que esto se escuche. Entonces, hablábamos de las formas en las que se puede crear una departamentalización. Bueno, dentro de esta tiene que haber un proceso organizativo a la par, ya que se hacen la lista, las funciones, el cómo se van a relacionar áreas entre sí, pues también hay que echarle un ojo a cómo es que va a funcionar esto, los tiempos, los momentos, qué personas van a hacer qué y con qué áreas estarán pues sincronizadas. Ahora, ¿qué tipos de organización existen? La tipología de la organización, se refiere a distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en un organismo social. La determinación de la clase de la organización más adecuada depende de factores como el giro de la empresa y la magnitud, recursos que se tengan, objetivos, tipos y volúmenes de producción. Los tipos de organización más usuales, ¿cuáles suelen ser? Es decir, las formas en las que una organización se suele dividir es a partir de organización lineal o militar, organización funcional de Taylor, organización lineofuncional o lineal funcional, organización tipo staff, por comités, matricial, y hasta ahí. Organización tipo militar o lineal. ¿Cómo funciona? Se caracteriza porque la actividad decisional, es decir, la toma de decisiones, solo se concentra en una sola persona. Quiere decir que su jerarquía está perfectamente dividida. Quien toma las decisiones es una sola persona y tiene el rol de mando ya bien delimitado. El jefe superior, entonces, la cabeza, asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan a una sola persona. Se le conoce como organización lineal o militar, ya que precisamente la forma de organización de esta se basa en los niveles de jerarquización vistos en la milicia, donde hay una persona mayor que da órdenes y posteriormente hay pues quienes tienen un cargo menor y se representa de esta manera, no solamente de manera descendente en las jerarquías, sino que a mayor jerarquía, les decía, mayor responsabilidad. Siendo el gerente general y en algunos casos el inversionista el que tiene más responsabilidades. ¿Cuáles son las ventajas de que solo exista
de que exista, mejor dicho, esta forma de organización solamente, pues desde lo militar, bueno, tiene ventajas como facilidad en la toma de decisiones, donde pues no se tienen que debatir ni buscar muchas explicaciones, ¿verdad? Sino que en el momento, en fase, se pueden tomar las decisiones. Esto genera que no haya conflictos de autoridad. Quien es el responsable toma la determinación y listo. Por eso hay mayor claridad y sencillez. Esta se enfoca más en pequeñas empresas donde hay menos cantidad de trabajadores, ya que permite que haya un mayor control de las actividades. Y pues la disciplina también, por ende, es más fácil de manejar, ya que recae solamente en una persona. Desventajas de esta organización: que rígida, no permite ajustes en el sistema. También depende de hombres clave o personas clave. Si solo hay una jefa, solamente esa jefa va a ser la que toma las decisiones. Los demás se van a, dice aquí, origina trastornos, sí, porque va a generar un tipo de frustración en los demás empleados, ya que no tienen la misma responsabilidad y por ende no pueden hacer más de lo que se les pide. No fomenta la especialización, en el sentido de que las actividades no es necesario dividirlas. Una persona puede hacer toda una actividad y, de ser necesario, tiene que hacerla. También otra desventaja es que, pues, quien tiene más responsabilidad tiene más trabajo. No puede delegar, o sí puede hacerlo, pero eso le va a quitar también una jerarquía, ocasionando que no se dediquen a labores directivas, sino a veces solamente de operación. Entonces, cada sistema organizativo, chicos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Estas fueron ventajas y desventajas de la organización lineal o militar. Antes de irnos, vamos a ver rápido la organización funcional de Taylor, creada por Frederick Taylor. Observando que la organización lineal anteriormente no proporcionaba especialización, Taylor propuso que el trabajo se dividiera entre varios especialistas, uno por actividad principal, y que a su vez cada persona en la cual recaía un grado de especialización tuviera cierto grado de autoridad, cada uno en su campo. Quiere decir que entonces había especialización de labores, había delegación de responsabilidades también. Esta consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, todos ejecuten el menor número posible de funciones. Es decir, se crean diferentes áreas, pero con la intención de que cada uno realice actividades bien específicas. Se observa en este diagrama cómo los empleados de nivel superior se encargan de funciones intelectuales y administrativas, mientras que de menor rango solamente se basan a responsabilidades más manuales. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de Taylor? Que hay especialización del trabajo, lo cual permite que el trabajo sea menos pesado. Se obtiene la más alta eficiencia de cada persona. ¿Esto por qué? Porque al solamente dedicarse a una actividad, pues entonces lo va a hacer de una manera cada vez más eficaz. La división del trabajo no es aleatoria, sino que es planeada y no incidental. Quiere decir que a la persona que se le dedica algo en específico, se le va a entrenar para que realice eso. Si llega a faltar esa persona, tiene que estar un perfil específico para que la persona que vaya a cubrirlo pueda cubrir las actividades, las responsabilidades y pues no haya una alteración en el organigrama. Aquí, por desgracia para Taylor, el trabajo manual se separa del intelectual, siendo que el trabajo intelectual o administrativo cobra mayor relevancia, por ende mayor responsabilidad.
Otra de sus ventajas, perdón, disminuye la presión sobre un solo jefe. Al especializar tipos de jerarquías, entonces ahora la responsabilidad se da encadenadamente. Quiere decir que un obrero es el que tiene la responsabilidad, pero ya saben, luego esa responsabilidad recae en el supervisor porque no vio que la persona hiciera su trabajo. Y así sucesivamente, el de mayor jerarquía va a regañar a sus subordinados. Digamos, el pez más grande se come al más pequeño y así sucesivamente. Pero eso permite que no haya tanta presión para aquellos que realizan un tipo de trabajo. ¿Cuáles son las desventajas de la organización de Taylor? Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, como les decía aquí mismo. El de arriba regaña al de abajo y así sucesivamente hasta que la jerarquía menor pues ya no tenga a quien recurrir y pues todo recaiga en él. Se viola el principio de unidad de mando. Esto quiere decir que muchas veces ya no se sabe a quién se le tiene que hacer caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi jefe inmediato me dijo algo, pero resulta que su jefe mandó otra indicación. Entonces ya no sé cuál es la primordial porque tengo que hacerle caso a uno, pero el otro es el jefe del jefe. Entonces tengo que saber a quién le hago caso. Y otra de sus desventajas es que no hay claridad de definición en la autoridad. Esto entonces genera problemas entre los jefes. Yo tengo más autoridad que tú, por ende, pues yo puedo sancionar. Ok, pero tú eres de otra área, entonces no puedes venir a dar órdenes en mi área y así sucesivamente podemos notar. Chicos, de tarea, les voy a pedir que me lean las demás. Organización neofuncional, staff, comités, matricial, y hasta ahí, porque les voy a encargar que me hagan un cuadro comparativo que va a incluir las que no han visto y las que ya mencioné. Es decir, me van a poner en un apartado el tipo de organización. Por ejemplo, la primera pues Desde, es organización desde lineal, funcional, profe. desde militar, lineal militar. Desde Me lineal ponen el militar. nombre. Así es, desde aquí hasta matricial. En el primer cuadro es tipo nombre de la organización. En el segundo, sus características. Y en el tercero, pues las ventajas. Y en el cuarto, las desventajas de todos los tipos de organización que acabamos de ver. Chicos, esa va a ser su tarea. Les voy a abrir el espacio en plataforma ¿Hasta cuál para organización? que... Sí, de la organización. Está el ¿Para documento, cuál? déjenles vuelvo a compartir. Pero ¿hasta cuál? Hasta... Ustedes van a abrir este documento que ya está publicado. Van a empezar desde, ¿Hasta cuándo se va a cerrar? ya saben que les doy una semana, chicos. Empiezan desde aquí, organización militar, y van a terminar, comparar hasta organización matricial. Hasta esta última organización matricial, igual me ponen nombre, características, en otro cuadro ventajas y en otro cuadro desventajas. Ya saben, una semana para que puedan cumplir con su labor. Y pues con eso, chicos, ya nada más la siguiente clase damos un repaso rápido a los tipos de formas de organización para ya pasar al tema principal que es la cultura organizacional. Chicos, les voy a abrir el espacio. Y ya saben, tienen solamente una semana. De aquí al próximo jueves a las 12 de la noche. Bueno, 11:59. Y pues ya para despedir, prendan su camarita, vamos a despedir la clase, chicos. Y pues no me queda más que desearles que tengan
Muy bonita noche, excelente fin de semana. Si van a tener puente, disfrútenlo. Si no, pues también disfruten su trabajo. Y nos vemos por aquí el próximo jueves. Que tengan bonita semana. ¿Sale, chicos?